Mónica, se reunieron el martes un grupo de personas, colectivos. Cuéntanos un poco, porque Claro. esto habla de una defensa contra todos estos grupos ultraderechistas. Adelante. El 6 de agosto, hace 2 días, estuvimos en el aniversario de la tragedia de la bomba de Hiroshima, un acto espantoso que quedó ahí para el resto de nuestros días. 2 días después fue la de Nagasaki. En ese aniversario nos reunimos en un foro internacional para iniciar un trabajo que tiene que ver con construir una respuesta popular ante el desafío del crecimiento de la ultraderecha a nivel mundial. Tuvimos ponentes extraordinarios y faltaron otros muchos. Y insisto en que es un primer paso en este proceso. Estuvo con nosotros y nosotras Eric Toussaint, que es el vocero del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Cada uno de nuestros ponentes iba exponiendo desde una perspectiva diferente cuál es la problemática y cuál es el peligro del crecimiento de la ultraderecha para cierta agenda, para ciertos temas. En este caso de Eric Toussaint, que nos hablaba desde Europa, nos planteaba la crítica a la derecha, a la izquierda, en los términos de, él decía, la moderación de la izquierda cuando está en el gobierno a veces causa desilusión, y esa desilusión implica que cierta porción de lectores puedan ir de un lado hacia otro del espectro político. Estuvo también y una de las reflexiones que está en el fondo de todo esto es comentar cómo hace unos años era impensable un Trump en Estados Unidos, un Bolsonaro en Brasil, que perdió en segunda ocasión por 1 punto decimal contra Lula, un Milei en Argentina después de los gobiernos progresistas y así sucesivamente. Entonces, estuvo también con nosotros el embajador de Palestina en Venezuela. Fue magnífico que pudiera participar porque nos estuvo hablando, bueno, de la tragedia que tenemos en tiempo real, estar viendo en tiempo real un genocidio y que nadie logre pararlo. Es una de las manifestaciones del fascismo, de la ultraderecha en el poder en Israel. También estuvo con nosotras, y la conoces, lo que conocemos, Carolina Verduzco, una antropóloga, líder del Comité del 68, exdirectora del Corre la Voz. Ella hizo una ponencia muy importante que tiene que ver con el tema de la ultraderecha y la democracia. Y nos hablaba de que características de la ultraderecha a nivel mundial ya han sido usadas por la derecha liberal mexicana en algunos tiempos, y lo hemos visto acá cercano, el tema del difundir el odio, ¿no? Etcétera, etcétera. También estuvo con nosotros el anfitrión de casa, porque esto se realizó en instalaciones del ESME, Humberto Montes de Oca, un dirigente sindical, dirigente de la nueva Central de Trabajadores, y bueno, con todo su conocimiento, nos hablaba de que el reto que tenemos en México y el reto a nivel mundial es rearticular al movimiento social en un dique, que es un dique contra la ultraderecha y es un dique que garantiza no perder derechos, y es también la posibilidad de avanzar en las transformaciones a favor de la mayoría, y que esto teníamos que asociarlo al ascenso de la ultraderecha a nivel mundial. Se Justo está eso. formando, Y sí. justo esto, Mónica, permíteme interrumpirte un poquito. Sí. ¿Cómo se explica el ascenso de la extrema derecha y su llegada al poder por medio del voto en las urnas en el plano internacional? Pues ese es uno de los fenómenos que está corriendo voz de alerta, ¿no? Por eso está por formarse un frente fascista, antifascista a nivel mundial. Iba a ser hace unos días, unos meses en Porto Alegre, pero por las inundaciones no fue posible. Es probable que sea el año que entra, en mayo. Y entonces estos trabajos que estamos haciendo los insertamos en eso. Eso es parte de las reflexiones
que el progresismo y la izquierda deben realizar de manera autocrítica para entender cuáles son los fenómenos graves, serios a los que nos enfrentamos ahora. Porque, contrario a tiempos pasados, la ultraderecha está llegando con el consenso, con votos, a gobiernos por medio de coaliciones, y hay un crecimiento muy fuerte de ella. Recomiendo mucho que escuchen una entrevista que se hizo al periodista Ignacio Ramonet, que es español y que le hizo Casa de las Américas, que la difundió hace unos meses, donde va a clarificando cómo está el ascenso de la ultraderecha a nivel mundial, tanto en gobiernos como en partidos políticos, cómo llega en coaliciones también, cómo a veces llega sola a gobernar, cuáles son los tipos y características de sus gobiernos. Está el tema de su crecimiento dentro del Parlamento Europeo, donde derecha y ultraderecha son mayoritarias en el Parlamento Europeo, y luego voltea a ver a América Latina, ¿no? Cómo ha ido creciendo la ultraderecha, su poder y sus formas de actuar. O sea, si no gana, arrebata, ¿no? Y ahí estuvo, por ejemplo, el tema del Capitolio en Estados Unidos, con Trump. También hubo hordas que se fueron contra los poderes de la República, las sedes de los poderes de la República en Brasil, cuando gana Lula por un punto porcentual a Bolsonaro. Y vemos en el espejo nítido lo que está pasando hoy en Venezuela. O sea, si no ganamos, arrebatamos. No vamos a ganar, bueno, entonces que se caiga el sistema, se vulnera tecnológicamente el sistema de lo que sería el Consejo Electoral de Venezuela, y se tenía todo listo para 2 días de una actividad frenética de quemar escuelas, hospitales, ambulancias, sedes de partidos políticos. Bueno, es impresionante la lista de la cantidad de cosas contra las cuales se fueron grupos de gente, de jóvenes drogados y pagados, sin que lograran que se levantara la gente, que esa es otra característica que dice Ramonet, que nos alerta que hay que tener cuidado. O sea, la ultraderecha está empezando a tener capacidad de organizar insurrecciones populares. Ahí no prendió. Estamos viendo casos en los que no prendió, pero que todo el intento hubo mediático y organizativo y de financiamiento para buscar que hubiera un levantamiento popular. Y esto Entonces, significa, también sí, significa que, digamos, la ultraderecha se está organizando más que la izquierda. Esa es una primera pregunta. Y la otra, ¿qué significa en un momento dado esta, eh, eh, ¿qué perdemos? ¿Qué perdemos con la llegada de la derecha y la ultraderecha? ¿Qué pierde la mayoría de los habitantes? bueno, lo primero, sí se están organizando, tienen reuniones a nivel mundial, suelen fortalecerse y apoyarse de país a país, de continente a continente, están trabajando arduamente por gobernar mundialmente, por imponer sus políticas mundialmente, porque se les escapan de las manos, son los defensores a ultranza del libre mercado. Con Milei lo vemos muy clarito en Argentina, o sea, para la gente es pérdida de comedores, pérdida de apoyos, pérdida de derechos ganados, desempleo, ajustes económicos brutales. Eso es lo que está pasando, o sea, no están a favor de la población en general. De hecho, su discurso se centra mucho en lo mesiánico, en el enemigo, o sea, siempre tienen que plantearse que hay un enemigo afuera para fortalecer su influencia política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son totalmente contrarios a la democracia liberal, deja tú una democracia real, fuerte y representativa y participativa que pudiéramos tener. Usan el sistema, pero no quiere decir que avalen el sistema electoral, ¿no? Por esto la frase de si no ganan, arrebatan, impugnan, deslegitiman los triunfos del contrario. Entonces, sí estamos llamados a estudiar el fenómeno, a entenderlo,
a ubicarlo en cada país y en cada región y a actuar de manera nacional e internacional con estrategias comunes que nos ayuden a entender este proceso, ¿no? Y estas palabras de Eric Toussaint, yo las traigo de vuelta a colación porque sí necesitamos entender los fenómenos. Hay desilusión cuando el progresismo gobierna haciendo cambios light, cambios suavecitos, cambios que no van a las estructuras, cambios que no atentan contra los poderes económicos y la gran concentración de la riqueza. Y entonces, si por acá no es, entonces ¿por dónde es? El sistema capitalista crea una gran inconformidad, insatisfacción. Estamos viviendo tiempos de una problemática muy seria, pues, ¿no? Está el tema ambiental, pero el sistema capitalista no te dice yo soy el culpable, ¿no? Sino que siempre va a estar buscando enemigos. Entonces, por ejemplo, el tema de migrantes, el tema de la migración es un fenómeno causado por los problemas económicos y de degradación social de los diversos países y continentes, la colonización, el extractivismo, etcétera. Son cosas causadas por el sistema económico y político. Vienen las movilizaciones de gente buscando la esperanza, buscando la sobrevivencia, buscando los dólares para sobrevivir y se topan con el discurso de son los enemigos, ¿no? De fuera, el muro, etcétera. Entonces, tenemos que ser capaces de hacer visibles los entresijos de esta dinámica dialéctica, digamos, ¿no? A donde quien crea el problema, luego no te permite ver las causas a la población y sí siempre están buscando un enemigo, ¿no? Los enemigos son los comunistas, los enemigos son los narcos, los enemigos son los migrantes, o sea, siempre hay una forma de estar planteando de tratar de movilizar al grupo contra otros. Es ellos y nosotros, ¿no? Son enemigos de una cuestión de unidad, de respeto a la pluralidad, olvídenlo, son absolutamente incapaces de respetar la pluralidad, la legalidad, etcétera, etcétera. Decías algo bien importante que estaba notando yo aquí, cuando los gobiernos progresistas impulsan cambios lights, digamos que prenden la mecha o promueven a esta ultraderecha a Desilusión. resurgir, la No, desilusión. no así de directo, sino la desilusión, la desesperanza. ¿Ok? Sí, O sea, claro. y entonces no es que sea el 100% de sus electores, es que hay segmentos que pueden ir de aquí para acá y te causan el problema del péndulo, ¿no? Y hay gente que no ve estos fenómenos y por eso es importante hablar de ellos a nivel mundial. La India también está siendo gobernada por la ultraderecha, Italia, en fin, un montón de países, porque en esos países hace poco no se veía venir el problema, ¿no? Donde en Brasil, después de Lula, después de Dilma, ibas a pensar que ibas a tener un fascista gobernando, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, de repente dices, a ver, ¿cómo fue posible que pasáramos del progresismo hacia la ultraderecha, ya no la derecha, Además, a la que estamos además, acostumbrados y con la que hemos convivido, ¿no? cla Sino aquella que enciende mechas y que si claro, no gana arrebata y que está ahorita, por ejemplo, encabezada por mujeres, que es otro fenómeno. Antes el fascismo y la ultraderecha estaban por hombres. totalmente liderados por hombres, ¿no? Ahora pueden ser mujeres y ahí está la Corina Machado, ¿no? Que puso un títere de candidato a la presidencia, lo hace a un lado, toma el micrófono y enciende mechas a todo lo que da, y también quien está gobernando en Italia es una mujer, en fin, no garantiza mucho. ¿Cómo la ves? En nuestra región existe una difusión masiva en redes sociales sobre las políticas de derecha, de los mandatarios como por ejemplo Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador o incluso, y a mí se me hace que es el más popular, sobre todo en los jóvenes, Nayib Bukele en El Salvador. ¿Qué significa darle tanto espacio en el mundo digital? Pero más que darle el espacio, lo han arrebatado.
¿Cómo, contrarrestar esta situación? Porque sus ideas, y me ha tocado en las aulas universitarias estar con mis alumnos, y de pronto, tal vez no conocen a nadie, pero a Bukele sí lo conocen, incluso lo aplauden. Bueno, son los peligros, las redes son medios, pero no son neutrales. ¿Quién las usa? ¿Cómo se usa? El tema del famoso algoritmo, o sea, son cosas serias. En este país veo poco avance en los espacios de redes y de medios de comunicación y plataformas como que es un espacio serio, el de Julio, que verdaderamente mi reconocimiento, Julio Astillero, espacios que hacen el esfuerzo por, contrario a propios de extraños, mantener un nivel de análisis, de búsqueda de argumentos, ¿no? De solidez ideológica y política, desde la izquierda, tratando de mantener esta actitud el pensamiento crítico, pues, ¿no? Estamos en tiempos de discursos fáciles, de descalificaciones, de mucho uso del argumento falaz. Te voy a poner un ejemplo que hace unos 2 días yo decía, bueno, es que le voy a escribir una cartita a Villamil, ¿no? Porque en uno de sus programas planteaba el tema a una de las ponentes del rollo de la transfobia ante un debate que se armó en la selección, ahora en las Olimpiadas, con el tema de una chica que si era mujer, si no era mujer, si era transexual, etcétera, etcétera. Pero fue así, se desató un arroyo de transfobia. Acto seguido, Villamil empieza a hablar bien de Venezuela y decir que el Estado de Venezuela está teniendo una ofensiva brutal, saca un magnífico video de todas las noticias falsas que se han hecho al respecto y demás, y entonces él dice, claro, me van a decir que estoy a favor de la dictadura, etcétera, etcétera. Entonces, autoaplicándose las descalificaciones que suelen usarse. Entonces digo yo, ¿cuántas veces no caeremos en lo mismo todos y todas, ¿no? En la forma de descalificar con una o dos palabras, sin dar ya posibilidades a un análisis de fondo que nos dé elementos y bueno, la verdad os hará libres, ¿no? Si tenemos más elementos, entre más información tengamos y más análisis, porque a veces sobra información, pero falta análisis. Y el exceso de información también marea, ¿no? Ya no sabes a cuál irle. Entonces, lo único que puede atar cabos y darle orden al pensamiento, pues es un análisis desde una teoría, desde las teorías, ¿no? Y Entonces, precisamente, Mónica, perdóname, ¿cómo construir, primero, cuáles fueron las conclusiones al que llegaron en este foro y cómo construir una respuesta popular que posicione un proyecto político cercano a la voluntad popular? ¿Cómo contrarrestar toda esta emergencia de la ultraderecha en todas partes y en las redes sociales particularmente? bueno, iniciamos. Tuvimos 7 ponencias magníficas, estamos recogiéndolas, vamos a difundirlas para que se estudien, vamos a hacer más espacios de este tipo. Se nos quedaron desde ponentes magníficas, hombres y mujeres que podían, pero no pudieron estar. Vamos a empezar a caminar en este sentido, como lo hicimos con la deuda, empezar a sembrar conciencia sobre la problemática y el tema de movimientos sociales es indispensable. Este, el mejor tributo al triunfo del 2018 es profundizar la transformación y no forma de profundizar la transformación sin los movimientos sociales, sin la gente en la calle, sin la gente haciéndose cargo de hacer la transformación en sus espacios, sean escuelas, sean centros de trabajo, sean comunidades y demás. Es indispensable que la gente tome en sus manos transformar su realidad de manera democrática y respetuosa de los derechos humanos para poder profundizar la transformación. Necesitamos en este país lo que no tenemos, la unidad nacional de los movimientos. No hay un espacio que coordine nada, ¿no? No hay partidos políticos, hay
instituciones, grupos, franquicias que se llaman partidos políticos, pero no tenemos un verdadero partido político que esté trabajando, que esté dando rumbo, que esté trazando línea política, que esté defendiendo los intereses. Entonces, para fortalecer la presencia de los intereses populares de las y los trabajadores, necesitamos pues que quien los puede representar, quien los puede parapetar, esté en movimiento. Y entonces es muy esperanzador que en la Ciudad de México haya empezado a trabajarse en este sentido de que quienes están al frente de movimientos sociales den un paso al frente, empiecen a reunirse, empiecen a trabajar, creen asambleas, enarbolen programas, propuestas, proyectos, busquen el diálogo permanente con el gobierno y se empieza a copiar. Yo veo esa esperanza, ¿no? Eso que está cundiendo de, no sé si supiste, pues, que en la Utopía Libertad hace un mes se hizo un espacio de eventos sociales que pues si convocaron a 300, llegamos como 800 gentes y fue muy esperanzador y ahora está en las delegaciones, pero vinieron gente de varios estados y empezaron ya a convocar, o sea, ya hay un espacio así en Guerrero, en Querétaro y así en Chiapas, no se diga, ¿no? Gente que está dando un paso al frente, porque la transformación pasiva no puede ser. No puede ser, se la lleva el viento. Quienes están gobernando están sujetos a enormes, enormes intereses y los poderes fácticos cada vez están más empoderados, diría yo, en este país y en el mundo. Entonces, para el contrapeso a los poderes fácticos es indispensable la organización popular, ciudadana, la articulación, los espacios de unidad, las estrategias de unidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves? Mónica, ¿y en qué van con el tema de esta promotora para la suspensión de la deuda pública? Brevemente, para despedirnos. Cada año buscamos crear un espacio a donde difundamos cómo viene el presupuesto. Ahorita no tenemos claro porque pues estamos en cambio de gobierno. Vamos a trabajar un campamento muy probablemente fuera de la Cámara de Diputados de al menos 7 días de actividades para que se dé a conocer. Consideramos que es desde el principio, estamos por cumplir 4 años de actividad ininterrumpida. Es indispensable auditar la deuda pública. Nadie en este país no puede creer o podría creer que no estén las megatranzas en lo que debemos. Entonces, auditar para pagar lo que se debe y no pagar las tranzas del pasado es lo menos. Estamos pagando el FOBAPROA, por lo que más quieran, la deuda más ilegítima de este país, ilegal, ilegítima, insostenible, bueno, no. Es una ofensa seguir pagando el FOBAPROA y lo seguimos haciendo. Entonces, estas son las posiciones de la promotora, es una posición integral. Auditar para depurar la deuda, ¿ok? Negociar, pero nadie negocia con el que está pagando puntualmente. Entonces, se necesita suspender el pago de los intereses de la deuda para poder negociar y para poder invertir eso en la economía. La economía pende de un hilo. Aunque la nuestra se diga que está bien y lo está en números macroeconómicos, en realidad a nivel mundial la economía pende de un hilo. El tema de las deudas que han podido estallar en muchísimos países no lo han hecho porque en el último momento llega el préstamo, otro préstamo, para que pagues lo que debes, que ya no podías pagar y sigas debiendo más. Y la deuda de este país ha seguido creciendo y lo que se va en ella es inmenso. O sea, con un gobierno que sí ha dedicado recursos a los programas sociales y a inversión, resulta que casi lo que se paga en intereses de una deuda que sigue creciendo, pues es el doble. Entonces, es impresionante. La gente no termina de aquilatar cuando hablamos y exponemos esto en 1 o 2 horas y estamos con completa disponibilidad para hacerlo por Zoom, por plataformas, en vivo o abajo de un árbol, con lonas o con PowerPoint, como quieran. No termina, cuando por fin abren los ojos es cuando les dices, bueno, pues cada segundo debemos 250 millones más. Y entonces hacen así, se les va la respiración. Mientras que estamos en las macrocifras,
nos traspasa la macrocifra de la cantidad de recursos de la que estamos hablando. Entonces, es auditar la deuda, dejar de pagar el FOBAPROA, suspender al menos por 2 años la pago de intereses, porque invirtiéndole ese dinero a nuestra economía, otra cosa sería, y tenemos grandes rezagos, los problemas ambientales ya nos alcanzaron, ahora vamos a empezar a pagar los desastres, lo que causan los desastres ambientales, pero todavía no le dedicamos lo suficiente al tema ambiental en términos preventivos y de solucionar y demás cuestiones, y modificar las políticas de la deuda. Es un tributo a la oligarquía financiera, la cantidad de recursos del presupuesto federal que se va cada año en pagar intereses. Intereses de una deuda que no se está pagando, que cada vez crece más. Eso es lo que no se entiende. Hacienda durante todo el sexenio contestó exactamente la misma cosa y no se salió de lo mismo, que es, déjame decirles, que era lo que se decía en el sexenio anterior y en el otro y en el otro. Así viene. La deuda es manejable porque está en el 40 y tantos % del PIB, 47, 48, 48.5. Y dices, a ver, espérate, no estamos diciendo que México esté en quiebra. Lo que estamos diciendo es que la cuarta transformación necesita recursos. Y entonces el tema de la deuda, junto con la indispensable reforma fiscal, ¿no? Son 2 pilares que necesita la transformación. Ese es el punto. Son cimientos que necesita la transformación. Ese es el tema. Entonces, desde esa perspectiva, este país necesita hacer un debate nacional sobre la necesidad de la reforma fiscal y sobre la necesidad de modificar las políticas de endeudamiento. No se vale, así lo digo, no se vale que nos vengan con que se desendeudó en dólares y ya debemos menos. A ver, si tú debes $100, que hoy son 1,700 pesos y mañana 1,900, pero vuelve a modificarse el tipo y a lo mejor ya son 1,650, no puedes estar cada día diciendo, ya me desendeudé 50 pesos porque ahora amaneció el tipo de cambio a 16.50. No se vale, no se vale que se nos trate así, ¿no? Entonces, necesitamos análisis de fondo, números, datos, comparativos, cuánto se fue a los programas sociales en todo el sexenio, cuánto se fue a las grandes inversiones públicas en todo el sexenio y cuánto se fue y cuánto debemos más en esta ocasión, en este inicio de la transformación y qué requiere, insisto, como cimientos la transformación para profundizarse, que fue por lo que votamos. Así es, claro y contundente. Mónica Soto nos dicen, ¿dónde te encuentran? En redes sociales, estamos poniendo el Sí, mi Facebook Facebook, también. así me llamo, en mi Facebook, que también está en mi celular, que debe estar archi que recontra 55 41 35 49 30. Tenemos la página, la promotora, por favor visítenla. Es Ahí está. esta que estás poniendo. No, este es el Facebook. También ahí está el Facebook de la promotora y está la página, el portal, que es www.nomasdeudapublica.org. En este www.nomasdeudapublica.org van a encontrar la mayoría de los documentos que hemos hecho, cartas al presidente, la respuesta de Hacienda, firmas, iniciativas y demás por año, ¿no? Videos también de conferencias que hemos estado haciendo, firmas contra el glifosato, que también pues somos ambientalistas, está con nosotros Pablo Moctezuma, que has tenido aquí junto con Héctor y otros compañeros, de Héctor González Torres, que es nuestro economista, que hace todas las Bien, gráficas para que nos permiten entender el tema de la deuda de bien. manera más fácil. Ahí está el sitio. Gracias, Mónica Soto. Marta Te Olivia, esperamos. encantada de estar aquí contigo. Ojalá se repita. Gracias. Claro que sí. Muy buen día. Vale, muy bien. Hasta luego.